estado la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, que está conectada a esta hora con nosotros desde Asia. ¿Cómo estás, Susana? Qué gusto saludarte y gracias por acompañarnos. Hola, Susana. Hola, ¿cómo están? Acá de noche ya, pero buenos días para ustedes. Sí, oye, me imagino lo intenso que ha sido ese viaje, Susana, con tantas actividades, tratando de estar además súper conectada y siguiendo la agenda local. Me imagino que es súper demandante. Sí, bueno, y con los horarios cambiados, entonces uno despierta con toda la información del día anterior, pero durante el día es más tranquilo ya que allá están Sí, durmiendo. Pero así sí, es. ha sido bien intenso, pero súper interesante también. La verdad es que una tremenda oportunidad poder estar acá con una delegación importante de empresarios y empresarias, conectándonos también con el mundo empresarial japonés, estando en la Expo Osaka, Ujú. con hartas actividades, con un seminario de muy buen nivel. La verdad es que ha sido súper interesante esta visita. Oye, qué entretenido. Cuéntame un poco cómo fue la experiencia de Osaka, de estar allá, de poder compartir con empresarios, de participar en estas reuniones. ¿Cuál es el clima que hay en Japón para recibir o para invertir en nuestro país, para afianzar estos lazos comerciales? Sí, bueno, tú sabes que la relación con Japón es bastante larga. Tenemos, de hecho, data de hace más de 100 años, ¿ah? Una anécdota, Mira. cuando se le vendió la Esmeralda 3 a la Armada japonesa, y que fue muy importante en la guerra contra Rusia. Así que hay un estrecho vínculo, y eso es una anécdota que vale la pena mencionar, porque nosotros hicimos coincidir esta gira con el arribo de la Esmeralda justamente a Osaka. Y eso es la mejor embajadora que podemos tener como país. La verdad es que tuvimos la oportunidad de ver su arribo, también tener una jornada junto con empresarios, como les decía, chilenos y japoneses, un cóctel arriba de la Esmeralda. La verdad es que un privilegio para nosotros, pero también una puesta en escena muy interesante para Japón. Y en ese sentido pudimos complementarlo, como te decía, con esta visita a la Expo. Estuvimos en nuestro pabellón, pero estuvimos también en otros pabellones y pudimos hacer este seminario para presentar de alguna manera toda la potencialidad que tiene Chile, la necesidad que tenemos también de reforzar estos vínculos en un ambiente internacional de tensiones, y donde yo creo que todos estamos mirando esas oportunidades de inversión, de vinculación, y esta relación de larga data que también da ciertas garantías de que somos socios confiables, y que, por cierto, el empresariado japonés también lo es. Así que estuvimos también con una fuerte delegación minera. Estuvo la ministra de Minería acá, nos acompañó el presidente Frey, así que también él acá es digamos, es un embajador plenipotenciario en el Asia, ha abierto grandes mercados, y por lo tanto también ha tenido una muy buena recepción en ese sentido. Ujú. ¿Algún sector en especial que les interese más a los japoneses, Susana? Minería, quizás. Mira, ellos, como te decía, son inversores importantes en Chile, el principal país del Asia que invierte en Chile, el séptimo de nuestra cartera de inversionistas. Están en muchos sectores, acá hay grandes grupos, por lo tanto son bien diversos, pero en términos generales te diría que están en minería, en energía, en infraestructura, en salmones. Así que como esta delegación también era bien diversa, fue muy interesante poder estar intercambiando. Estuvimos con varios de los mismos clientes e interesados, de las empresas y de la delegación chilena, y están con interés en seguir invirtiendo. El empresario japonés es un inversionista que mira a largo plazo, Ujú. que tiene una muy buena percepción de Chile, en el sentido de que es un país con un mundo empresarial serio, con buenas instituciones, que le da ciertas garantías de reglas del juego, de estabilidad, y por lo tanto están mirando más oportunidades sin lugar a dudas. Mm. Susana Jiménez, a propósito de lo mismo, claro, la mirada a largo plazo en general de los asiáticos es algo que a nosotros nos cuesta un poco entender. Nosotros tenemos cambio de gobierno el próximo año y uno como que empieza a pensar en ese como corto plazo, ¿no es cierto? Pero la mirada desde afuera es bien distinta. Ese cambio de color político que podría eventualmente venir en la elección presidencial, ¿influye de cierta forma? ¿Cómo se ve?
A ver, yo creo que influye en el sentido de que, por supuesto, así como ven grandes potencialidades y oportunidades de inversión, ellos ven también las mismas dificultades que ven los inversionistas chilenos para el desarrollo de proyectos, dígase temas de permisos, ¿cierto? De seguridad, de ciertas rigideces laborales, de a lo mejor que necesitamos invertir más en competencias y en educación eh, de nuestros jóvenes y también capacitación del mundo laboral. Eh, por lo tanto, también obviamente ven esos desafíos en nuestro país. Mm. Eh, pero sin embargo, hay mucho interés, como les decía, hay oportunidades mutuas, tenemos mucha complementariedad en temas de minería verde, de inteligencia artificial, de manufactura, de alimentos, y esas son las oportunidades que uno quiere aprovechar también a través de la vinculación con los gremios empresariales. Ujú. Nosotros ahora ya estamos en Tokio, nos viajamos hoy día de Osaka a Tokio y tenemos reuniones con los gremios empresariales de acá de Japón, viendo qué otras oportunidades de vinculación hay. Así que yo diría que más allá del cambio de gobierno, la visión es de largo plazo, pero los años electorales abren oportunidades de debatir estos temas de política pública que permitan redinamizar el crecimiento económico de nuestro país. Y creo que eso también se ve con buenos ojos cuando uno les dice, bueno, hay ciertos consensos alcanzados desde los distintos sectores políticos. Por ejemplo, que tenemos que hacernos cargo de seguridad, que tenemos que hacernos cargo de los temas de permiso, que incluso en distintas coaliciones o candidaturas presidenciales de distintos colores políticos entienden que se requiere mejorar nuestra competitividad tributaria y por lo tanto está sobre la mesa la discusión de bajar los impuestos corporativos y todo eso en el fondo... Extrayéndonos de la coyuntura del día a día de ese debate, eh, se, nosotros lo planteamos como una oportunidad de discusión y de alcanzar acuerdos de cara a este año electoral y con esa mirada de que estas son inversiones que, por cierto, trascienden a más de 2 o 3 gobiernos. Ujú. Susana, se juntaron hartos economistas y escribieron un documento, le llamaron El Puente, Sí. planteando hartas medidas que se pueden tomar para avanzar en estos objetivos de crecer más. ¿Ustedes como CPC van a emitir algún documento, así como propuestas a los candidatos de qué es lo que les gustaría que pasara? Sí, así es. Nosotros hace un par de meses atrás dimos el puntapié inicial a esta iniciativa que llamamos Motores para el Crecimiento Sostenible de Chile, con el objeto de tener un documento hacia fines de junio o fines de julio. La verdad es que vamos a hacerlo a fines de julio porque la idea era esperar a que fueran las primarias y con ese documento, con distintas propuestas desde la mirada empresarial y desde la actividad del sector privado por presentarse a los distintos candidatos que vayan a las elecciones presidenciales. Ese trabajo ha reunido a más de 80 personas, entre expertos, sobre todo muy caracterizado porque hemos invitado a muchos empresarios y empresarias a participar de la elaboración de este documento. Ujú. No pretende ser un programa de gobierno con decenas de medidas, sino que bastante enfocado en temas que creemos que pueden mover la aguja y que desde nuestra percepción y nuestra experiencia queremos poner sobre la mesa en este debate. Así que efectivamente, Pato, nosotros estamos ocupados en este año Mm. electoral en hacer propuestas para el mejor diseño de políticas públicas que nos hagan volver a crecer, volver a generar empleo. Estamos con un mercado laboral debilitado y con perspectiva de crecimiento que si no hacemos nada, vamos a seguir en ese 2% que nos tiene la última década y la mirada hacia adelante también. Le quería preguntar, Susana Jiménez, yo sé que usted está en Japón, pero sé que revisa permanentemente la prensa local, respecto a una entrevista de Javier Echeverry, director del Servicio de Impuestos Internos este fin de semana, donde le preguntaron por las contribuciones. Y él dice que el 79% de las viviendas en Chile está exenta de pagar las contribuciones y los que reclaman en el fondo pertenecen al 20% más acomodado del país. ¿Qué le parece esta discusión y este tema que al final igual tiene una carga política, ¿no le parece? Bueno, mira, a mí me parece que decir que porque afecta a un 20% uno pudiera minimizarlo no es el mensaje correcto, menos cuando sabemos que también ese mismo 20% probablemente es el que paga impuesto a la renta porque tenemos un tramo exento muy grande y sobre todo porque... em,
lo que corresponde es tener sistemas con criterios objetivos y transparentes para definir la carga tributaria que asumen las personas y las empresas. Entonces, a mí no me parece que sea un buen argumento decir, bueno, esto lo paga el 20% más rico, porque ojo, en ese 20% hay una diversidad de realidades, personas que han logrado con su trabajo, con su esfuerzo, tener activos como su casa propia, Mm. su departamento, y que de repente ve crecer y crecer sus pagos y contribuciones sin tener muy claro por qué. Y con dificultades muchas veces para pagarlo, sobre todo para las personas mayores. Entonces, yo diría primero no minimizar ese 20%. Ese 20% hoy día ya asume una carga tributaria importante. Nosotros tenemos un país que hemos ido avanzando hacia mayores beneficios sociales, pero hay que entender que eso tiene que ir acompañado, al igual que los países más desarrollados, de una carga tributaria que sea proporcional, que sea inclusiva y que sea objetiva y basada en criterios técnicos y no simplemente en alzas que se han ido repitiendo a lo largo de los años y que son las que mantienen Ay, se nos pegó ahí la señal. Pero no, arbitrariedad en su definición. perfecto, perfecto. Siguiendo un poquito en la línea, Susana, de las candidaturas y de las elecciones, tenemos primarias ahora, ¿han sentido que el tono se ha moderado un poco, que estamos un poco más constructivos que hace algunos meses atrás? Mira, los debates propiamente tal que han habido en estos días no los he podido ver en vivo. Yo diría que este es un momento en que se marcan posturas y que probablemente después, una vez que ya se llega a la recta final de las elecciones, tiende a haber más convergencia porque tiene que convocar a un mayor universo de votantes. Mm. Em, yo diría que al final hay ciertos consensos que uno celebra. Hablábamos esto de la competitividad tributaria, pero sobre todo dos grandes temas que son, yo diría, los dos grandes dolores de Chile: volver a crecer y tener un contexto o un clima de mayor seguridad. Dos cosas que de alguna manera se han ido perdiendo. El crecimiento de la última década ha sido muy bajo. Y por lo tanto lo hemos visto como la inversión no ha logrado, o digamos, hemos visto mejores cifras porque tenemos baja fase de comparación, 2 años con inversión cayendo, un mercado laboral con tasas de desempleo sobre 8% ya por 2 años y medio. Vamos a alcanzar probablemente y lamentablemente el 9% en los meses de invierno, y por lo tanto la preocupación del crecimiento económico está. Algo que no era evidente, recordemos que hace solo un par de años atrás habían quienes postulaban que había que decrecer, y sin embargo hoy día, eh, enfrentados a la percepción muy legítima de las personas de que han disminuido las oportunidades de empleo, de emprendimiento, toda la cadena de valor se ve influida, se instala este tema en todas las discusiones. Y lo mismo pasa con seguridad. O sea, hoy día obviar esos dos temas creo que es evidente que no se puede hacer, y por lo tanto yo celebro que, aunque las miradas puedan ser o las soluciones puedan ser distintas, el diagnóstico tiende a ser más similar hoy día. Le quiero preguntar, Susana Jiménez, última pregunta a propósito de lo que está pasando en Israel y en Irán. Desde el 13 de junio que se ha intensificado este ataque aéreo masivo contra instalaciones nucleares iraníes. Esto ha tenido, por supuesto, un impacto en el mercado. Irán podría eventualmente también cerrar el estrecho de Hormuz, un paso clave para el transporte global del petróleo, y esto genera una enorme preocupación. ¿Cómo ve justamente el impacto que esto pueda tener en nuestro país, en Chile? Sí, bueno, por supuesto es un elemento de preocupación. Nosotros, sin esta situación, vemos un horizonte, ¿cierto?, en que de alguna manera la inflación ha ido cediendo y dando cabida a muy probables bajas de tasa de interés por parte del Banco Central a lo largo de lo que resta del año. Pero por supuesto que si este escenario cambia y vemos mayores alzas de las que ya hemos visto en petróleo, lo que vamos a ver son un impacto inflacionario. Nosotros somos un país importador de combustibles y de petróleo en particular, y por lo tanto obviamente esto puede de alguna manera cambiar este escenario, ver más presión inflacionaria y por lo tanto ir postergando estas necesarias decisiones de baja de tasa de interés.
lo cual ya sabemos afecta el acceso a financiamiento, ya sea para proyectos de inversión, para créditos hipotecarios, etcétera. Entonces, por supuesto, vemos este escenario con preocupación, que se viene a sumar, ¿cierto?, a tensiones geopolíticas que estamos viviendo, con definiciones todavía por tomarse en materias arancelarias, que van a terminar afectando a las grandes potencias, nuestros principales socios comerciales, como son directamente China y Estados Unidos, pero también a otros, y eso de alguna manera, y quizá ese es el único elemento que uno podría rescatar, eso ha abierto el apetito por mayor profundidad de vinculación y de apertura de nuevos mercados, algo que de nuevo, hace poco tiempo atrás, tal vez estaba cuestionado, Sí. no todos estaban tan convencidos que había que entrar al TPP, etcétera, y hoy día hay una mirada bastante más consensuada de que tenemos que abrir más mercados, de que tenemos que profundizar nuestras relaciones económicas y comerciales con países que de alguna manera tengan la misma visión de nosotros de Perfecto. apertura, de libre comercio y de las bondades que trae esa mayor vinculación entre los países. Así Bien. que esperemos. Siempre, como dicen, hay que esperar lo peor, lo mejor y prepararse para lo peor, algo así, ¿no? Sí. Que esto se resuelva positivamente, pero que de alguna manera también movilice a hacer más actividades como las que hemos, porque esta actividad que hicimos nosotros de visitar Japón va muy en esa línea, de abrir mercados, de generar y tracción para las inversiones, porque creemos que es necesario volver a reiniciar nuestra economía y para eso se requiere inversión, se requiere apostar por Chile, se requiere que esos capitales que compiten en el mundo se vean atraídos por nuestra economía y por todo el potencial que tenemos. Muy bien, muy interesante. Muchísimas gracias, Susana Jiménez, por haber estado en contacto con nosotros hoy día desde Japón. Susana Jiménez, presidenta de la CPC en Radio Infinita.